Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se refiere a la simetría axial. Este tema lo vamos a desarrollar en dos secciones. La primera sección va a ser la simetría axial que presenta una figura en la que el eje de simetría pasa por el interior de la misma. Y en la segunda parte vamos a trabajar con la simetría axial que presentan dos figuras en las que el eje de simetría es exterior a ambas. Entonces comenzamos con la primera parte y para esto vamos a poner un polígono regular, muy sencillo, que en este caso se va a tratar de un triángulo equilátero. En este triángulo equilátero, para poder desarrollar este tema, lo primero que vamos a hacer es encontrar el punto medio de este lado. Este puntito que apareció aquí es el punto medio de este lado. Ahora vamos a buscar el punto medio de este otro lado, es este de aquí, y ahora vamos a buscar el punto medio del tercero de los lados. Ya que tenemos esto, entonces voy a activar la herramienta recta y voy a trazar una recta que pase por este vértice del triángulo y por el punto medio de su lado opuesto, por este punto. Entonces, este triángulo equilátero quedó dividido en dos triángulos escalenos y lo que vamos nosotros a hacer para demostrar que este triángulo y este triángulo son congruentes es aplicarles una simetría axial, pero para visualizarlo mejor lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a trazar un triángulo que tenga este vértice, este otro vértice y este otro vértice. Luego vamos a trazar otro triángulo que tenga este punto como vértice, este otro y este otro. Ahora no los visualizamos, aparentemente la figura quedó igual. Bueno, para visualizarlos mejor vamos a rellenar esos triángulos últimos que trazamos. Este lo vamos a poner en color amarillo, y ahora sí lo vemos mejor. Y este otro lo vamos a poner en color azul. Entonces, este triángulo y este triángulo son congruentes, es decir, si nosotros lo hacemos que giren en torno a este eje, al quedar uno sobre el otro vamos a ver que coinciden en todos sus puntos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a aplicarle una simetría axial a este triángulo con respecto de este eje. O fíjense qué va a ocurrir en el triángulo amarillo. Vemos que se puso de color verde. El color verde es una combinación del azul con el amarillo que ya teníamos. Entonces quiere decir que este triángulo azul lo giramos hasta que quedara sobre el amarillo y lo cubrió en todos sus puntos. A eso es a lo que se refiere una simetría axial. Es la simetría que tienen estos dos triángulos, el azul y el amarillo, que está abajo, con respecto de este eje. A eso le llamamos simetría axial. Entonces, nosotros vamos a quitar estas figuras porque ahora vamos a trazar otro eje de simetría. Este triángulo no presenta solamente un eje de simetría. Vamos a volver a activar la herramienta recta y vamos a trazar una recta que pase por este punto y por este otro. Entonces, este triángulo de acá con este triángulo de acá presentan también simetría axial. Y aquí tenemos que este triángulo de aquí con este de acá arriba también presenta simetría axial. Entonces tenemos que en este triángulo podemos localizar tres ejes de simetría. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando ahora otra figura regular, que en este caso vamos a hacer un pentágono. Entonces vamos a comenzar poniendo los puntos medios en cada uno de los lados de este pentágono. Y después vamos a trazar una línea recta que me una a este punto medio con el vértice opuesto y vamos a darnos cuenta de que esta parte del pentágono y esta parte del pentágono son congruentes.
Entonces, este es un eje de simetría. Pero si unimos este vértice con este punto medio de acá, tenemos otro eje de simetría, llevamos dos. Si unimos este vértice con este punto medio, ya tenemos tres ejes de simetría. Si unimos este vértice con este punto medio con este vértice, tenemos cuatro ejes de simetría. Y si unimos este punto medio con este vértice opuesto, tenemos entonces cinco ejes de simetría. Entonces este pentágono va a presentar cinco ejes de simetría. Esto mismo lo podemos hacer con cualquier otra figura regular que nos presente ejes de simetría. Ok, esto que estamos viendo aquí tiene aplicaciones, por ejemplo, en la arquitectura o en algunas otras áreas del diseño. Vamos a ver este edificio famoso. Se llama el Taj Mahal. La belleza de este edificio radica en su simetría axial. Es un edificio hermoso, es un mausoleo, está construido en la India. Eh, y presenta una simetría axial bastante fabulosa. Entonces vamos a analizarla un poquito. Vamos nosotros aquí sobre el Taj Mahal, vamos a trazar una línea recta que va a ser nuestro eje de simetría. Este eje de simetría lo vamos a pasar por aquí y lo vamos a pasar por aquí. Entonces este es un eje de simetría, la línea verde. Y si nosotros trazáramos un segmento que nos uniera, por ejemplo, esta torre con esta torre, pues nos damos cuenta de que aquí hay, la distancia que hay desde este punto hasta este punto y la que hay desde este punto hasta este punto es la misma, o sea, son simétricos. Además, nos damos cuenta de que este segmento que une estos dos puntos equivalentes o puntos eh, homólogos, nos forma con el eje de simetría un ángulo recto, es decir, son perpendiculares entre sí. Lo mismo si nosotros unimos con un segmento esta torre con su correspondiente de acá, pues vemos que también la distancia que hay de aquí a aquí y la que hay de aquí a acá pues es la misma, y además aquí nos forman ángulos rectos. Entonces son de las propiedades que vamos a estar estudiando acerca de la simetría axial. Aquí unimos esta parte de la bóveda con esta otra y nos damos cuenta de que esta distancia de aquí a aquí es igual a la que hay de aquí a acá y que aquí nos forman ángulo recto. Además podemos ver que estos segmentos que hemos trazado, que nos unen los puntos correspondientes en ambas partes de la figura, pues son paralelos entre sí. Entonces son paralelos, ¿sí? Entonces son perpendiculares al eje de simetría, pero entre sí son paralelos y son equidistantes al eje de simetría, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de acá a acá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de la simetría axial. La siguiente parte se refiere a la simetría que presentan dos figuras con respecto de un eje que es exterior a ellas. Para esto vamos a valernos de un polígono, para explicar esto vamos a trazar un polígono. Por ejemplo, este pentágono irregular, que tenemos aquí, y vamos a poner un segmento de recta, vamos a poner un segmento de recta aquí, que es el que va a estar actuando como nuestro eje de simetría. Cuando nosotros tenemos un polígono y tenemos un segmento o una recta que nos puede servir como referencia, como eje de simetría, entonces en Cabri trazarlo es muy sencillo. Solamente activamos una herramienta que viene en este grupo y que se llama precisamente simetría axial. Cuando tenemos activada la simetría axial, Cabri solamente necesita que le demos dos instrucciones a través de clics. Hacemos un clic sobre este polígono y hacemos un clic sobre el eje de simetría y de inmediato aparece el polígono que es simétrico a partir de este eje. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es estudiar algunas propiedades que ya vimos ahorita que veíamos lo del Taj Mahal. Vamos, por ejemplo,
vamos a trazar un segmento que nos una a este vértice con su correspondiente del polígono simétrico. Y vamos a pedirle al programa que nos ponga un punto de intersección entre esta recta, el segmento, y este otro segmento. Este es el punto de intersección. Ahora vamos a decirle al programa que nos saque una medida, que nos mida la distancia que hay desde este punto hasta este vértice, y nos dice que es 5,59, y vamos nosotros a decirle que nos mida la distancia que hay desde este punto hasta este otro, y nos dice que es 5,59. ¿Qué estamos comprobando? Estamos comprobando que estos dos puntos son equidistantes al eje de simetría, que están a la misma distancia. Otra cosa que vamos a comprobar, y para eso vamos a activar la herramienta medida de ángulo, le vamos a decir al programa que nos mide el ángulo que se forma entre este segmento y este otro. Entonces dice que es de 90 grados. Estamos comprobando que si es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Es decir, que el segmento que nos une estos dos puntos correspondientes es perpendicular al eje de simetría. Y si nosotros trazamos un segmento que nos una a cada punto del polígono original con su correspondiente en la figura simétrica, nos vamos a dar cuenta que aquí son equidistantes, están a la misma distancia del eje de simetría y que son perpendiculares. Además, esta línea con esta son paralelas entre sí. Si trazamos otro segmento que nos una a estos dos vértices, otro que nos una a estos dos vértices y otro que nos una a estos dos vértices, todas esas líneas van a ser perpendiculares al eje de simetría. Estas distancias van a ser iguales, o sea, van a ser equidistantes al eje de simetría y van a ser paralelas entre sí. Ahora, si nosotros modificamos la posición que tiene el eje de simetría, nos damos cuenta de que esas propiedades no se pierden. Lo podemos ver acá arriba. Esta distancia sigue siendo la misma que sea de acá, y si cambia, las dos distancias cambian exactamente iguales. Ahora, la perpendicularidad no se pierde, aquí siguen siendo ángulos rectos, y además el paralelismo entre estos segmentos tampoco se pierde, siguen siendo paralelos. Si yo hago alguna modificación en la figura original, esta modificación se va a reflejar en su simétrico. Entonces, estas propiedades que estamos nosotros viendo, las vamos a aplicar al hacer construcciones utilizando papel, regla y compás. Entonces, no perdamos de vista esto. Estos puntos son equidistantes del eje de simetría, forman ángulos rectos, es decir, son perpendiculares al eje de simetría, cada segmento es perpendicular al eje de simetría, y además estos segmentos son paralelos entre sí. Esas son las propiedades que vamos a tratar de no perder de vista, porque las vamos a aplicar en el siguiente trazo. Lo que ahora quiero mostrarte es cómo puedes utilizar tu juego de geometría para hacer una simetría axial utilizando lápiz y papel. Vamos a comenzar utilizando una escuadra. Los lados que forman el ángulo recto en la escuadra se llaman catetos. Entonces vamos a buscar que uno de los catetos de la escuadra quede tocando completamente el eje de simetría, de esta manera, ¿sí? Y con el otro cateto, o sea, el otro lado que forma el ángulo recto, vamos a buscar uno de los vértices del triángulo. Ya que tenemos esto, con nuestro lápiz vamos a trazar una línea auxiliar. Las líneas auxiliares son punteadas. Y vamos a trazar una línea desde el vértice hasta el eje de simetría. Ya que lo tenemos hasta ahí, movemos la escuadra hacia el otro lado y trazamos y prolongamos esta línea hacia el otro lado. La vamos a prolongar un poquito más largo de la medida que tenemos acá. Ya que tenemos eso, entonces vamos a mover nuestra escuadra y vamos a buscar el otro vértice. Ya que lo tenemos perfectamente localizado, vamos a trazar otra línea auxiliar que vaya del vértice, ya sabes, primero hasta donde está el eje de simetría, movemos la escuadra
y trazamos hacia el lado contrario. Ahí lo tenemos. Y ya después, entonces, hacemos lo mismo con el vértice que nos hace falta. Movemos nuestra escuadra, localizamos el tercer vértice del triángulo y trazamos otra línea auxiliar a partir de este vértice, ya sabemos cómo. Primero hacia la mitad y luego lo prolongamos hacia el otro lado. Entonces, estas líneas vamos a tratar que sean lo más precisas, que pasen exactamente por el vértice. Y ya que tenemos esto, entonces, esta escuadra la guardamos, ya no la vamos a utilizar. Y activamos, vamos a usar un compás. En este caso vamos a utilizar el compás de la siguiente manera. Vamos a ubicar la punta metálica a donde se intersecta la línea auxiliar con el eje de simetría y vamos a medir la distancia que hay desde el eje de simetría hasta el vértice que estamos tratando en este caso, y vamos a esta distancia la vamos a trasladar hacia el otro lado. Aquí ponemos una marca. Entonces, si este vértice se llamaba, si este vértice se llamaba el vértice A, entonces aquí la marquita que acabamos de poner la vamos a llamar A', y va a ser el vértice correspondiente del otro triángulo. Vamos ahora a mover el compás y lo vamos a poner sobre la intersección de esta línea auxiliar con el eje de simetría. Vamos a tomar la distancia que hay hacia el otro vértice. Lo vamos a tratar de medir lo más preciso que se pueda y lo vamos a trasladar hacia el otro lado. Entonces vamos a poner aquí nuestra marca, y si este era el vértice B, entonces este que nos va a quedar aquí va a ser el vértice B'. Y hacemos lo propio con la siguiente línea. Tomamos la distancia que hay hacia el otro vértice, esta de aquí, y entonces, ya que la tenemos, la trasladamos y medimos por acá. Entonces, si este era el vértice C, este va a ser el vértice C'. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es con la regla, ahora vamos a hacer un segmento de recta que nos una a A' con B', otro que nos una a B' con C', y cerramos con uno que una C' con A'. Y entonces, este triángulo rojo que nos quedó aquí es el simétrico de este triángulo negro a través de una simetría axial.